El pasillo es largo, estrecho, y está impregnado de un silencio que no debería existir en una universidad. Si uno cierra los ojos y escucha con atención, más allá del zumbido estático de las luces fluorescentes que parpadean con una cadencia hipnótica, casi se puede percibir el eco residual de los gritos. No son gritos de dolor físico, aunque hubo algo de eso, sino el sonido mucho más perturbador de la psique humana fracturándose bajo presión. Estamos en el sótano del Jordan Hall, en la Universidad de Stanford. Es agosto de 1971. Afuera, el sol de California brilla con esa intensidad despreocupada típica del verano en Palo Alto, iluminando los jardines cuidados y las fachadas de arenisca de una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Pero aquí abajo, bajo tierra, el sol no existe. El tiempo no existe. La realidad, tal como la conocemos, ha sido suspendida. Lo que queda en este espacio es una arquitectura diseñada para la desesperación. Las puertas de las oficinas han sido reemplazadas por barrotes de acero negro. Un armario de apenas medio metro de ancho se ha convertido en una celda de aislamiento, un ataúd vertical donde la oscuridad es absoluta. No hay relojes en las paredes, no hay ventanas que permitan vislumbrar el paso del día a la noche. El aire se siente pesado, viciado, cargado con el olor metálico del miedo y el hedor agrio de cuerpos que han olvidado la higiene básica en cuestión de horas. Este lugar fue construido para probar una hipótesis, para responder a una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde los albores de la civilización organizada. ¿Qué sucede cuando colocas a personas buenas en un lugar malo? ¿La bondad inherente del individuo triunfa sobre el entorno, o es el entorno el que devora a la humanidad, transformando a hombres comunes en tiranos y víctimas? Para entender la magnitud del horror que se desató aquí, primero debemos despojarnos de la idea reconfortante de que el mal es una anomalía, algo reservado para psicópatas o monstruos nacidos con una deficiencia moral. Esa es una mentira que nos contamos para poder dormir por la noche. La verdad que yace en este sótano es mucho más inquietante. La verdad es que la línea que separa al ciudadano modelo del verdugo sádico es terriblemente delgada, casi transparente, y todo lo que se necesita para cruzarla es la ropa adecuada, un poco de autoridad y el permiso tácito de una figura superior. Lo que ocurrió aquí no fue un accidente, criminal en el sentido tradicional. Fue un descenso calculado al infierno, orquestado con precisión académica, financiado por la Oficina de Investigación Naval y supervisado por un hombre que creía tener el control, hasta que él mismo se convirtió en parte del experimento. Todo comenzó con un anuncio clasificado en el periódico local. Un recuadro discreto, casi banal, perdido entre ofertas de venta de automóviles usados y servicios domésticos. Se buscaban estudiantes universitarios varones para un estudio psicológico sobre la vida en prisión. La paga era de $15 al día. En 1971, $15 era una suma considerable para un estudiante, suficiente para atraer a 75 solicitantes. De esos 75, se seleccionaron 24. Y aquí es donde la historia se vuelve crucialmente clínica. Estos 24 jóvenes eran bajo cualquier métrica psicológica estándar, normales. Eran la definición misma de la estabilidad. Se les realizaron pruebas de personalidad, se revisaron sus antecedentes penales, se evaluó su salud mental. No había sadismo latente, ni tendencias antisociales, ni traumas profundos. Eran hijos de clase media, pacifistas en su mayoría, inteligentes y equilibrados. La moneda fue lanzada al aire. El azar, en su forma más pura y cruel, decidió sus destinos. La mitad serían guardias, la mitad serían prisioneros. No había ninguna diferencia intrínseca entre ellos, salvo la cara de una moneda que giraba en el aire. La transformación comenzó mucho antes de que llegaran al sótano. Para los prisioneros, el experimento no empezó con una firma en un papel, sino con una sirena de policía rompiendo la calma de una mañana de domingo.
La policía de Palo Alto, cooperando con los investigadores en un nivel de realismo que hoy parecería éticamente indefendible, realizó arrestos reales en los hogares de los estudiantes. Imaginen la escena. Los vecinos asomándose por las ventanas, observando cómo un joven es sacado de su casa, esposado con las manos a la espalda, empujado contra un coche patrulla. La humillación pública fue el primer paso en un proceso sistemático de despojo de identidad. No se les dijo que era parte del juego en ese momento. Se les leyeron sus derechos, se les tomaron las huellas digitales, se les vendaron los ojos y se les llevó a una celda de detención real antes de ser trasladados a este sótano en Stanford. Al llegar aquí, el proceso de deshumanización se aceleró con una eficiencia brutal. Fueron desnudados. Se les roció con un polvo desinfectante, un acto diseñado para sugerir que estaban sucios, contaminados, que traían consigo gérmenes del mundo exterior que debían ser erradicados. Se les quitó su ropa, su estilo, su individualidad, y se les entregó un uniforme. Pero no era un uniforme carcelario estándar, era una bata, similar a un vestido, sin ropa interior debajo. En el tobillo derecho, una cadena pesada, cerrada con un candado. El sonido de esa cadena arrastrándose por el suelo de hormigón se convertiría en la banda sonora de sus pesadillas. Cada vez que se movían, cada vez que se daban la vuelta en sus catres, el metal golpeaba contra el hueso y contra el suelo. Un recordatorio constante, físico y doloroso, de que ya no eran libres. Y lo más importante, perdieron sus nombres. A partir de ese momento, solo eran números. 8612, 1037, 416. El uso de nombres estaba prohibido. Al borrar el nombre, se borra la historia personal, se borra la conexión con la familia, con el pasado, con el ser humano que existía antes de entrar en estas paredes. En el otro lado de la ecuación, la transformación de los guardias fue igualmente deliberada, aunque mucho más insidiosa. Se les dio un uniforme de color caqui, de estilo militar, que evocaba autoridad y orden. Se les entregó un silbato de plata que colgaba de sus cuellos como un talismán de poder. Se les dio una porra de madera, un símbolo de violencia potencial, aunque se les instruyó explícitamente no usarla para golpear. Pero el elemento más importante de su vestimenta, el detalle que cambiaría todo, eran las gafas de sol. Gafas de espejo, plateadas, reflectantes. Inspiradas en la película La leyenda del indomable, estas gafas cumplían una función psicológica devastadora. Ocultaban los ojos. El contacto visual es la base de la empatía humana. Cuando miramos a alguien a los ojos, reconocemos su humanidad, su dolor, su duda. Al ocultar la mirada detrás de espejos, los guardias se volvieron inescrutables, máquinas sin emociones. Los prisioneros no podían ver si el guardia estaba enojado, aburrido o vacilante. Solo veían su propio reflejo distorsionado en las lentes, una imagen de su propia impotencia. El primer día pasó en una especie de neblina incómoda. Había risas nerviosas. Los prisioneros intentaban mantener su dignidad, tratando de racionalizar la situación como un simple estudio universitario del que podían salir cuando quisieran. Los guardias, por su parte, se sentían torpes en sus nuevos roles, inseguros de hasta dónde podían llegar, probando los límites de su autoridad como quien camina sobre hielo fino. Pero la atmósfera cambió con la llegada de la noche. El primer recuento. A las 2:30 de la madrugada, los silbatos sonaron con una estridencia que taladraba los oídos. Los prisioneros fueron sacados de sus sueños a gritos, obligados a alinearse contra la pared y a recitar sus números una y otra vez. 8109. Equivocarse significaba flexiones. Flexiones con un guardia pisando la espalda. Flexiones mientras los demás insultaban. Fue en esas primeras horas de oscuridad cuando la simulación comenzó a sangrar hacia la realidad. La fatiga se instaló. La desorientación sensorial hizo su trabajo. Sin luz solar, el ciclo circadiano se rompió. Sin relojes, una hora podía parecer un día. El director de la prisión, el doctor Philip Zimbardo, observaba desde las cámaras ocultas, tomando notas, fascinado por la rapidez con la que sus sujetos se adaptaban. Pero lo que Zimbardo no vio, o eligió no ver en ese momento,
era que la adaptación no era un simple juego de roles, estaba ocurriendo una metamorfosis química y neuronal. Los guardias no estaban actuando como guardias, se estaban convirtiendo en guardias. La crueldad no era una actuación, era una respuesta emergente al poder absoluto. Y los prisioneros, esos estudiantes brillantes y saludables, comenzaban a mostrar signos de una pasividad patológica, una indefensión aprendida que suele tardar años en desarrollarse en prisiones reales. El aire en el pasillo se volvió más denso. Las bromas cesaron, las miradas desafiantes se apagaron o se convirtieron en estallos de ira irracional. Se formaron alianzas y se rompieron. La paranoia se filtró por las grietas de las puertas. Se hablaba de un intento de escape, de motines, de informantes. El experimento, diseñado para durar 2 semanas, 14 días completos, estaba colapsando sobre su propio peso moral en cuestión de horas. Pero nadie detuvo el reloj, nadie encendió las luces para decir «corten». Al contrario, las reglas se endurecieron. Los privilegios básicos, como ir al baño, se convirtieron en recompensas que debían ganarse. Los cubos de los desechos se quedaron en las celdas, llenando el sótano con un hedor insoportable que se mezclaba con el sudor crío del pánico. Lo que vamos a diseccionar no es solo un estudio fallido, es una autopsia de la naturaleza humana. Vamos a caminar día por día, hora por hora, a través de estos 6 días de infierno. Analizaremos las grabaciones de audio donde las voces se quiebran, donde el lenguaje cambia de lo académico a lo visceral. Veremos cómo un joven, el prisionero 8612, comienza a gritar, a llorar, a entrar en un estado de rabia incontrolable y cómo los investigadores, cegados por su propia ambición científica, interpretaron su colapso mental como una estratagema para ser liberado. Veremos cómo la madre de uno de los chicos visitó la prisión y al ver a su hijo demacrado y roto, fue manipulada por el propio Zimbardo para creer que su hijo era el problema, no el lugar. Este es un relato sobre el poder, sobre lo embriagador que resulta tener el control total sobre la vida de otro ser humano. Es un espejo oscuro en el que nadie quiere mirarse, porque al mirar el reflejo de esos guardias con sus gafas de espejo y sus porras, no vemos a monstruos ajenos a nosotros, vemos a nuestros vecinos, vemos a nuestros hermanos, y, si somos lo suficientemente honestos y valientes para admitirlo en la soledad de nuestros pensamientos, nos vemos a nosotros mismos. Bienvenidos al sótano. Bienvenidos al experimento que demostró que el infierno no es un lugar al que vas, es un lugar que creas. Para comprender la caída, primero hay que mirar el borde del precipicio. Debemos retroceder el reloj y situarnos en el contexto, no solo geográfico, sino emocional y sociopolítico de la época. El año es 1971. Estados Unidos es una nación que se está desgarrando por las costuras. La guerra de Vietnam ruge al otro lado del océano, devorando a una generación de jóvenes y escupiendo imágenes de horror en las salas de estar cada noche. En las calles, el aire huele a gas lacrimógeno y a revolución. El movimiento por los derechos civiles ha sacudido los cimientos de la sociedad y la desconfianza hacia la autoridad, hacia la policía, hacia el gobierno, hacia el sistema, está en su punto más álgido. Es una era definida por la fricción, por el choque violento entre el orden establecido y una contracultura que grita por la libertad individual. Es en este caldero de tensión social donde encontramos al doctor Philip Zimbardo. En ese momento, Zimbardo es un profesor de psicología de 38 años en la Universidad de Stanford. Es carismático, ambicioso y posee un agudo instinto para el espectáculo. No es un académico que se contente con publicar artículos oscuros que nadie leerá. Él quiere entender la naturaleza humana en el terreno, en el barro.
Zimbardo había sido compañero de clase en la escuela secundaria de Stanley Milgram, el hombre detrás del infame experimento de obediencia de la década de 1960, donde se demostró que la gente común aplicaría descargas eléctricas letales a un extraño si una figura de autoridad se lo ordenaba. La sombra de Milgram era larga. Su trabajo había revelado que la obediencia ciega no era un defecto exclusivo de los regímenes totalitarios, sino una vulnerabilidad humana universal. Zimbardo quería ir más allá. Quería saber qué sucedía cuando no había una orden directa, cuando la autoridad se internalizaba. Quería estudiar no la obediencia a una persona, sino la obediencia a un rol, a una institución. La pregunta central que obsesionaba a Zimbardo era una dicotomía clásica en la criminología y la psicología. ¿Es la disposición o es la situación? Cuando miramos las prisiones, esos lugares oscuros y violentos, tendemos a culpar a las manzanas podridas. Decimos que los prisioneros son violentos por naturaleza y los guardias son sádicos por elección. Es una visión reconfortante, porque localiza el mal en el individuo. Pero Zimbardo tenía una hipótesis diferente, mucho más inquietante. ¿Y si no son las manzanas las que están podridas, sino el barril? ¿Y si es la estructura misma de la prisión, la dinámica de poder desequilibrada, la que corrompe inevitablemente a cualquiera que entre en ella, independientemente de su brújula moral previa? Para probar esta teoría del barril podrido, necesitaba recursos, y curiosamente los encontró en el lugar más pragmático posible, la Marina de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines. Las Fuerzas Armadas enfrentaban sus propios problemas en las prisiones militares. Había disturbios, insubordinación y violencia entre los guardias y los reclusos navales. La Oficina de Investigación Naval le otorgó a Zimbardo una subvención para estudiar la psicología de la vida en prisión, esperando encontrar formas de mejorar sus propias instalaciones. No tenían idea de que estaban financiando uno de los episodios más controvertidos en la historia de la ciencia. Con el dinero asegurado, el escenario comenzó a construirse, pero Zimbardo sabía que para que el experimento fuera válido, necesitaba realismo, necesitaba que el entorno físico comunicara opresión antes de que se pronunciara una sola palabra. Reclutó a un consultor experto, un hombre llamado Carlo Prescott. No era psicólogo, era un ex convicto que había pasado 17 años en la prisión de San Quentin. Él conocía el sabor del miedo y la textura de la humillación. Fue Prescott quien sugirió los detalles que convertiría en un pasillo universitario en una pesadilla sensorial. Las bolsas en la cabeza para desorientar a los reclusos, los cubos para hacer sus necesidades en las celdas, la insistencia en el uso de números en lugar de nombres. Prescott trajo la autenticidad del infierno carcelario al campus de Stanford, enseñando a los estudiantes cómo comportarse como guardias, cómo imponer su voluntad, cómo romper el espíritu de otro hombre sin tocarlo. El siguiente paso fue el casting. El anuncio en el Palo Alto Times y en el Stanford Daily fue engañosamente simple. Se necesitan estudiantes universitarios varones para un estudio psicológico de la vida en prisión, $15 al día durante 1 o 2 semanas. La respuesta fue abrumadora. Más de 70 personas solicitaron participar, y aquí es donde el rigor científico de Zimbardo fue, irónicamente, su mayor logro y su mayor condena. El equipo de investigación sometió a estos solicitantes a una batería exhaustiva de pruebas diagnósticas. Se utilizaron escalas de personalidad, entrevistas clínicas profundas y revisiones de antecedentes. Buscaban descartar cualquier patología. Eliminaron a cualquiera con antecedentes de crimen, abuso de drogas, problemas emocionales o discapacidades médicas. Lo que quedó fue un grupo de 24 jóvenes, la crème de la normalidad. Eran la media estadística perfecta. Clase media, blancos en su mayoría, inteligentes, articulados. Eran estudiantes que escuchaban a Led Zeppelin, que se oponían a la guerra, que llevaban el pelo largo y pantalones de campana. Ninguno de ellos quería ser guardia. En las entrevistas previas, cuando se les preguntó qué rol preferirían si pudieran elegir, la gran mayoría optó por ser prisionero.
Decían que no les gustaba la idea de dar órdenes, que se identificaban más con el oprimido que con el opresor. Nadie entró en ese sótano con sed de sangre. Entraron con la necesidad de ganar un poco de dinero extra antes de que comenzara el semestre de otoño. La asignación de roles se realizó mediante el lanzamiento de una moneda, el azar absoluto. 12 prisioneros, 12 guardias, incluyendo a los suplentes. No hubo selección basada en el tamaño físico o la agresividad. El joven que se convertiría en el guardia más sádico, apodado John Wayne por su imitación de un vaquero sureño duro, podría haber sido fácilmente el prisionero que lloraba en la celda 2 si la moneda hubiera caído del otro lado. Esta aleatoriedad es vital para entender el horror. No había diferencias preexistentes entre los verdugos y las víctimas, eran espejos los unos de los otros. El fin de semana previo al experimento, Zimbardo reunió a los guardias para una sesión de orientación. Es fundamental notar lo que se dijo y lo que no se dijo en esa reunión. Zimbardo, asumiendo el rol de superintendente de la prisión, un error metodológico catastrófico, ya que eliminó su propia objetividad como observador, les dio instrucciones claras pero abiertas. Les dijo, no pueden torturarlos físicamente ni golpearlos, pero pueden crear aburrimiento. Pueden crear una sensación de frustración, pueden crear miedo hasta cierto punto. Tenemos el control total de la situación, ellos no tienen ninguno. Les entregó el poder, les dio permiso para ser creativos en su dominio, y quizá lo más insidioso, los hizo sentir parte del equipo de investigación. Les hizo creer que el éxito del experimento dependía de qué tan bien pudieran mantener el orden. Si los prisioneros se rebelaban, si el sistema fallaba, la ciencia fallaba. Los guardias no se veían a sí mismos como villanos, se veían a sí mismos como colaboradores necesarios en una búsqueda importante de la verdad. Se les entregaron sus uniformes caqui, sus silbatos y esas gafas de espejo impenetrables. Se les dijo que la prisión era suya. Por otro lado, los prisioneros firmaron un contrato, un documento de consentimiento informado que, aunque vago, estipulaba que perderían ciertos derechos civiles y de privacidad. Se les advirtió que tendrían una dieta mínima y que estarían bajo vigilancia las 24 horas. Pero ninguna hoja de papel podía prepararlos para la realidad visceral de ser arrestados en sus propios hogares frente a sus vecinos. La policía de Palo Alto, en un gesto de cooperación surrealista, trató a estos estudiantes como criminales peligrosos desde el primer segundo. Sirenas, esposas, cacheos contra el coche. La conmoción inicial fue palpable. Para cuando llegaron al sótano del Jordan Hall, con los ojos vendados y desorientados, la realidad del mundo exterior ya comenzaba a desvanecerse. El escenario estaba listo. El sótano había sido transformado. Las puertas tenían barrotes. Se habían instalado micrófonos ocultos en las lámparas para captar cada susurro de conspiración. Se había creado un agujero negro de aislamiento. Y en el centro de todo, 24 jóvenes normales, sanos y equilibrados estaban a punto de ser arrojados a una olla prepsicológica sin precedentes. No sabían que el reloj se había detenido, no sabían que las reglas de la sociedad civilizada, esas normas invisibles que nos impiden atacarnos unos a otros en la calle, se evaporarían tan pronto como se cerrara la primera cerradura. Lo que Zimbardo había creado no era solo una simulación de una prisión, era un ecosistema cerrado de poder absoluto y vulnerabilidad absoluta. Un teatro de la crueldad donde el guión se escribiría en tiempo real, impulsado por los instintos más oscuros y primitivos de la psique humana. Los participantes pensaban que iban a jugar a policías y ladrones durante 2 semanas. Pensaban que podían mantener una distancia irónica de sus roles. Pero subestimaron el poder del entorno, subestimaron la seducción del uniforme y, sobre todo, subestimaron la rapidez con la que la máscara se adhiere a la cara hasta que es imposible distinguirla de la propia piel. El domingo 14 de agosto de 1971, la moneda cayó, las puertas se cerraron y la normalidad murió. El descenso había comenzado. El descenso al caos no fue gradual. No hubo una curva suave de aprendizaje ni un periodo de ajuste civilizado. La caída fue vertical, violenta y aterradoramente rápida. Si el primer día estuvo marcado por una torpeza nerviosa, una especie de teatro improvisado donde todos intentaban recordar sus líneas, la segunda mañana trajo consigo la realidad cruda de la rebelión.
Los prisioneros, despertando tras una noche de sueño interrumpido por los silbatos estridentes de los recuentos, decidieron que el contrato social del sótano ya no era válido. Se quitaron los gorros de media que se les obligaba a usar para simular cabezas rapadas, arrancaron los números de identificación de sus batas, rechazando la etiqueta numérica que intentaba suplantar sus nombres, y luego, en un acto de desafío físico desesperado, levantaron sus catres y los empujaron contra las puertas de las celdas, creando barricadas de metal y colchones. Se encerraron en la oscuridad, burlándose de los guardias, gritando insultos, negándose a salir. Para los guardias, esto no fue un dato interesante para el estudio, fue una afrenta personal. Fue una declaración de guerra. El turno de la mañana llegó y encontró al turno de la noche exhausto y humillado. La psicología del grupo cambió instantáneamente. Ya no se trataba de observar el comportamiento, se trataba de recuperar el control a cualquier precio. La respuesta de los guardias fue táctica y brutal. Solicitaron refuerzos. Los 3 guardias del turno de espera llegaron y juntos formaron una falange de autoridad caqui. Tomaron los extintores de incendios que colgaban en el pasillo, diseñados para la seguridad, y los convirtieron en armas de asalto químico. Dispararon chorros de dióxido de carbono helado a través de los barrotes. El gas blanco y denso llenó las celdas, cegando a los prisioneros, congelando su piel, sofocando sus gritos con una nube de vapor químico. El frío fue el primer castigo real. Los prisioneros retrocedieron, tosiendo, desorientados, y en ese momento de debilidad, los guardias irrumpieron. Derribaron las barricadas, arrastraron a los estudiantes desnudos hacia el pasillo. La desnudez se convirtió en una herramienta estándar de castigo. Les quitaron las batas, dejándolos temblando en el hormigón frío, expuestos y vulnerables. Y luego sacaron las camas. Fue en este punto, apenas 36 horas después del inicio, cuando la naturaleza del experimento cambió fundamentalmente. Los guardias, liderados por la necesidad de evitar otra rebelda, idearon tácticas psicológicas que no estaban en ningún manual de instrucciones proporcionado por Zimbardo. Entendieron instintivamente el principio de «divide y vencerás». Crearon la celda de privilegios, eligieron a los 3 prisioneros que menos habían participado en la revuelta y les devolvieron sus ropas, sus camas, y les permitieron cepillarse los dientes y comer carne en presencia de sus compañeros hambrientos y desnudos. El efecto fue devastadoramente eficaz. La solidaridad entre los reclusos se evaporó. Los que estaban en las celdas malas comenzaron a mirar con sospecha a los de la celda de privilegios. Porque ellos ¿son informantes? ¿Hicieron un trato con los guardias? La confianza, el único recurso que los oprimidos tienen contra el opresor, se rompió, y una vez sembrada la discordia, los guardias, en un giro maquiavélico, intercambiaron a los prisioneros de nuevo, poniendo a los privilegiados en las celdas malas y viceversa, creando una confusión total sobre quién era leal a quién. Ya no había un nosotros contra ellos, solo había un yo contra el mundo. En medio de esta atmósfera tóxica, el prisionero 8612, Douglas Corpy, comenzó a desmoronarse. Su colapso no fue silencioso, fue una explosión de angustia visceral que resonó por todo el sótano. Corpy comenzó a gritar. No eran gritos de actuación, era un llanto histérico, una rabia incontrolable. Gritaba que le dolía la cabeza, que se estaba quemando por dentro. Golpeaba las puertas, sollozaba, suplicaba salir. La reacción del equipo de investigación ante el sufrimiento de Corpy es quizás uno de los momentos más oscuros de la historia de la psicología académica. Zimbardo y sus asistentes no vieron a un joven en crisis, vieron a un manipulador intentando engañar al sistema para ser liberado. Le ofrecieron un trato. Si se convertía en informante, no le quitarían la manta. Corpy regresó a su celda, pero la presión interna era insostenible. Volvió a gritar: «Quiero salir. Esto es una locura». Finalmente, después de horas de agonía mental documentada en cintas de audio que aún hoy hielan la sangre, los investigadores lo liberaron. Corpy salió tambaleándose, el primer caído, el canario en la mina de carbón que acababa de morir frente a los ojos de todos. Pero su partida no trajo calma, trajo paranoia.
Un rumor comenzó a circular entre los guardias y llegó a oídos de Zimbardo. El prisionero 8612 no se había ido a casa a recuperarse. El rumor decía que estaba reuniendo a un grupo de amigos para asaltar la prisión esa noche y liberar a sus compañeros. Lo que sucedió a continuación demuestra hasta qué punto la locura había infectado a los propios organizadores. Zimbardo, el científico objetivo, desapareció por completo. En su lugar quedó el superintendente de la prisión, obsesionado con la seguridad de su institución ficticia. Pasó el día intentando trasladar el experimento a una celda real en la estación de policía local, y cuando la policía se negó, decidió desmantelar la prisión. Hicieron que los guardias encadenaran a los prisioneros, les pusieran bolsas en la cabeza y los trasladaran a un ascensor en otro edificio, ocultándolos. Zimbardo se sentó solo en el sótano vacío, esperando a los invasores que nunca llegarían. Cuando la supuesta hora del asalto pasó y nadie apareció, la realidad del absurdo no le hizo detener el experimento. Al contrario, la frustración por el esfuerzo desperdiciado se canalizó hacia los prisioneros cuando fueron traídos de vuelta. Los guardias estaban furiosos. Sentían que los prisioneros habían intentado burlarse de ellos con el rumor de la fuga. La crueldad aumentó exponencialmente. El líder de facto de esta nueva brutalidad era el guardia del turno de noche, Dave Eshelman, a quien los prisioneros llamaban John Wayne. Eshelman, con sus gafas de espejo y su porra, comenzó a experimentar con los límites de la degradación humana. Hizo que los prisioneros limpiaran las tazas de los inodoros con las manos desnudas. Organizó juegos sádicos. Las flexiones ya no eran suficientes. Ahora, un guardia pisaba la espalda del prisionero mientras otro le gritaba insultos al oído. El abuso se volvió sexual y ritualista. Se obligó a los prisioneros a simular actos de sodomía entre ellos. Se les hizo caminar como animales. Se les prohibió vaciar los cubos de excrementos, convirtiendo las celdas en cámaras de gas metano y orina. El olor se volvió una entidad física, una niebla pesada que se adhería a la piel y a la ropa. El aire acondicionado se apagó, dejando que el calor corporal y el hedor fermentaran en el espacio cerrado. El siguiente en caer fue el prisionero 8119. Se negó a comer, se encerró en sí mismo, llorando incontrolablemente. Como castigo por su mala conducta, los guardias ordenaron a los demás prisioneros que se alinearan en el pasillo y cantaran al unísono. El prisionero 819 hizo algo malo. El prisionero 819 hizo algo malo. El canto, repetido una y otra vez como un mantra demoníaco, penetró las paredes de la celda donde 819 yacía en posición fetal. Zimbardo entró en la celda para hablar con él. Lo que encontró fue a un joven roto, llorando, temblando. Zimbardo le dijo que podía irse, que el experimento había terminado para él. Pero 819 levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y dijo algo que heló la sangre del profesor. No puedo irme porque me etiquetarán como un mal prisionero. La simulación había devorado la realidad por completo. Este joven ya no era un estudiante de Stanford con un nombre y una vida. Había aceptado su identidad como el mal prisionero número 819. Su autoestima dependía de la aprobación de sus torturadores. Zimbardo tuvo que sacudirlo físicamente, mirarlo a los ojos y decirle: «Escúchame, tú no eres el prisionero 819, tú eres Stewart, y yo no soy el superintendente de la prisión, soy el doctor Zimbardo. Esto es un experimento». Fue como despertar a un sonámbulo al borde de un abismo. El joven parpadeó, la confusión nublando su rostro, mientras la realidad comenzaba a filtrarse lentamente a través de las grietas de su trauma. Mientras tanto, se llevó a cabo una junta de libertad por lío. Los prisioneros fueron llevados uno por uno ante un comité compuesto por personas que no conocían, incluyendo un ex capellán de prisión real. Se les preguntó si estarían dispuestos a renunciar al dinero que habían ganado hasta el momento por ser liberados. La mayoría dijo que sí. Estaban dispuestos a trabajar gratis, a perderlo todo, solo para salir del infierno. Pero cuando se les dijo que la solicitud sería considerada, se levantaron dócilmente y regresaron a sus celdas escoltados por los guardias.
Detengámonos un momento en este hecho. Podían irse. Legalmente, podían decir renuncio y marcharse. No había cerraduras reales que los retuvieran. Pero la prisión mental que habían construido los guardias, ladrillo a ladrillo, insulto a insulto, era más fuerte que cualquier barra de acero. Habían olvidado que eran libres. Habían olvidado que había un mundo exterior donde el sol brillaba y la gente tenía nombres. En su mente, el sótano era todo lo que existía, y la única autoridad en el universo era el hombre con las gafas de espejo y el silbato de plata. Para el quinto día, la humanidad en el sótano del Jordan Hall se había extinguido casi por completo. Los prisioneros se movían como zombies, con la mirada vacía, respondiendo solo a gritos y órdenes. Los guardias se habían vuelto creativos en su sadismo, compitiendo entre ellos para ver quién podía idear la humillación más ingeniosa. No había noche ni día, solo ciclos de terror y aburrimiento interrumpidos por el sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo. El experimento había tenido éxito en probar su hipótesis, pero el costo fue la destrucción moral de todos los involucrados. Y lo más aterrador no era lo que había sucedido hasta ahora, sino que nadie, absolutamente nadie dentro de ese sótano, parecía tener la intención de detenerlo. La inercia del mal había tomado el volante y el vehículo aceleraba hacia un precipicio del que algunos nunca regresarían del todo. La intervención no llegó con sirenas de policía ni con una orden judicial. La ruptura del hechizo, el momento exacto en que la realidad exterior perforó la burbuja tóxica del sótano, llegó en la forma de una joven recién doctorada llamada Christina Maslach. Era jueves por la noche, el quinto día. Maslach, quien casualmente mantenía una relación sentimental con Zimbardo, había bajado al sótano para ayudar con algunas entrevistas a los prisioneros. Hasta ese momento, más de 50 personas externas habían visitado la prisión. Un sacerdote católico, un defensor público, padres, amigos, colegas psicólogos, todos, absolutamente todos, habían caído en la trampa de la simulación. Habían aceptado las reglas del juego. Habían tratado a los estudiantes como reclusos y a los guardias como autoridades legítimas. La locura compartida era tan potente que distorsionaba la percepción moral de cualquiera que cruzara el umbral. Pero Maslach fue la anomalía. Bajó las escaleras y se encontró con una escena que parecía sacada de un grabado medieval. Los guardias estaban llevando a los prisioneros al baño, pero no era una caminata normal. Los prisioneros tenían bolsas de papel marrón sobre la cabeza, ocultando sus rostros. Estaban encadenados por los abillos, arrastrando los pies en una procesión lenta y torpe, chocando contra las paredes, guiados por los gritos y empujones de los guardias. El aire apestaba. Era un hedor físico, una mezcla de sudor rancio, orina vieja y miedo concentrado. Para Zimbardo, quien estaba sentado observando la escena con la libreta en la mano, esto era un dato fascinante sobre la dinámica de control. Para Maslach, fue una visión del infierno. Salió corriendo del sótano, con náuseas, incapaz de procesar que el hombre brillante y amable que conocía estuviera presidiendo tal barbarie. Zimbardo la siguió al patio exterior. Ahí, bajo la oscuridad de la noche californiana, se produjo la confrontación que salvó lo que quedaba de la humanidad de esos chicos. Ella lloraba, gritaba de furia. Le dijo, «Es terrible lo que estás haciendo a esos muchachos». Zimbardo, todavía atrapado en su papel de superintendente, trató de racionalizarlo. Habló de variables, de comportamiento, de la importancia científica, pero ella fue implacable. Fue la única persona que se negó a mirar a través de la lente del experimento y eligió mirar con ojos humanos. Su ultimátum fue claro: o terminaba el experimento o terminaba su relación con él. Esa sacudida emocional fue el balde de agua fría que Zimbardo necesitaba para despertar de su propio trance. Se dio cuenta, con un horror repentino y paralizante, que él también había sido transformado. No era un observador objetivo. Se había convertido en el arquitecto de la crueldad. A la mañana siguiente, el viernes 20 de agosto, el experimento se detuvo. Se suponía que duraría 2 semanas. Solo habían pasado 6 días. La reunión final fue un estudio de contrastes psicológicos. Cuando Zimbardo anunció a los prisioneros que eran libres, que el juego había terminado, no hubo celebración inmediata, hubo desconfianza. Sus mentes, condicionadas por días de manipulación y mentiras, sospechaban que esto era otra prueba, otro truco de los guardias para ver si intentaban escapar. Tardaron minutos largos y agonizantes en comprender que las puertas estaban realmente abiertas.
Por otro lado, la reacción de los guardias fue inquietante. Hubo decepción. Se sentían frustrados. Justo cuando sentían que tenían el control total, justo cuando habían perfeccionado sus técnicas de intimidación, se les quitaba el poder. No querían que terminara. Habían encontrado una satisfacción oscura en el dominio absoluto sobre otros seres humanos, una droga potente de la que ahora se les obligaba a abstenerse de golpe. Lo que siguió fue un proceso de autopsia psicológica que duró meses y años, pero que comenzó esa misma tarde con las sesiones de debriefing. Al revisar las cintas de video y las grabaciones de audio, la evidencia forense de la degradación moral era abrumadora. Las cámaras ocultas habían capturado momentos que desafiaban toda lógica civilizada. Una de las piezas de evidencia más perturbadoras es el análisis del comportamiento del guardia Dave Eshelman, el infame John Wayne. Al escuchar las cintas del primer día comparadas con las del quinto, se percibe una transformación vocal. Su voz baja de tono. Adopta un acento sureño arrastrado, imitando al personaje de una película. Eshelman afirmaría más tarde que estaba actuando, que decidió interpretar el papel del guardia sádico para darles a los investigadores los resultados que buscaban. Pero aquí es donde el análisis se vuelve sombrío. Incluso si comenzó como una actuación, la línea entre el actor y el personaje se borró. La crueldad, aunque fingida en su origen, tuvo consecuencias reales. El dolor que infligió fue real. El trauma que causó fue real. Y las cintas muestran que disfrutaba de su actuación con un celo que va más allá de la simple cooperación científica. Hay momentos en las grabaciones donde se le escucha improvisar castigos con una creatividad maligna que no estaba en ningún guión. Las pruebas documentales también revelaron algo que Zimbardo había pasado por alto en tiempo real: la complicidad pasiva de los guardias buenos. Había guardias que no eran sádicos, que no gritaban ni golpeaban. Hacían pequeños favores a los prisioneros, les daban un poco más de comida cuando nadie miraba. Pero, y este es el hallazgo crucial, nunca, ni una sola vez, intervinieron para detener a los guardias malos. Nunca reportaron los abusos. Nunca dijeron, esto es demasiado. Su silencio fue el oxígeno que permitió que el fuego del sadismo ardiera sin control. El experimento demostró que para que el mal triunfe, no se necesitan monstruos, solo se necesitan personas normales que deciden no mirar, que deciden que no es su problema o que tienen demasiado miedo de desafiar al grupo. El análisis de los diarios escritos por los participantes antes, durante y después del experimento ofrece una ventana fascinante a la disociación. Los prisioneros describen una pérdida progresiva de la identidad. Dejan de usar la palabra yo y comienzan a referirse a sí mismos por sus números. Escriben sobre sueños violentos, sobre el deseo de lastimar a los guardias, sobre fantasías de fuga. Un estudiante escribió: «Siento que estoy perdiendo el control de las cosas. Ya no sé quién soy». Cuando los investigadores entrevistaron a los padres que habían visitado la prisión, descubrieron otro nivel de horror sociológico. Los padres habían visto a sus hijos en condiciones deplorables, los habían visto sucios, deprimidos, arrastrando cadenas, y sin embargo no se los llevaron. Aceptaron la autoridad de Zimbardo. Un padre incluso le dijo a su hijo: «Hijo, tienes que ser fuerte y aguantar, no quieres que piensen que eres débil». La deferencia a la autoridad, representada por la universidad y el título de doctor, anuló el instinto parental de protección. Fue una prueba contundente de que el entorno y la etiqueta de legitimidad pueden anular los vínculos afectivos más profundos. El legado físico del experimento quedó confinado a unas pocas cajas de cintas y papeles, pero el legado psicológico se dispersó por el mundo con esos 24 jóvenes. No hubo cargos criminales, no hubo juicios. En 1971, los comités de ética universitarios eran laxos o inexistentes. Hoy, un estudio así sería ilegal, pero las cicatrices permanecieron. Douglas Corpy, el prisionero que gritó hasta ser liberado, pasaría años tratando de entender lo que le sucedió.
finalmente convirtiéndose en psicólogo forense para trabajar en el sistema penitenciario. Dave Eshelman, el guardia sádico, tuvo que lidiar con la culpa de saber de lo que era capaz su propia sombra. Lo que descubrimos al final de estos 6 días no es una verdad sobre un grupo de estudiantes en California, es una verdad sobre nosotros. Al mirar las imágenes granuladas en blanco y negro de esos pasillos, no vemos a extraños, vemos la fragilidad de nuestra propia moralidad. Vemos lo fácil que es despojarse de la civilización como si fuera un abrigo viejo cuando la temperatura cambia. El experimento de la prisión de Stanford nos dejó una pregunta que resuena en cada caso de abuso policial, en cada campo de prisioneros de guerra, en cada estructura corporativa tóxica. ¿Quiénes seríamos nosotros si nos dieran las gafas de espejo y el garrote? ¿Seríamos los héroes que resisten? ¿O seríamos los que, embriagados por un poco de poder y anonimato, cerraríamos la puerta y apagaríamos la luz? La conclusión forense es ineludible. La situación ganó. El barril estaba podrido y pudrió a las manzanas. Pero la lección más importante, la que Christina Maslach nos enseñó esa noche en el patio, es que el sistema solo tiene poder mientras nosotros se lo otorgamos. El experimento terminó no porque se agotara el tiempo, sino porque una sola persona tuvo el coraje de decir no. Y en ese simple acto de desafío moral yace la única esperanza contra la oscuridad que todos llevamos dentro. Si colocamos el experimento de la prisión de Stanford bajo la luz fría y clínica del análisis forense moderno, lo que encontramos no es simplemente un estudio sobre la psicología del mal, sino una escena del crimen metodológica llena de huellas dactilares contaminadas. Para entender verdaderamente la mecánica de lo que ocurrió en el Jordan Hall, debemos ir más allá de la narrativa dramática y diseccionar la anatomía técnica del colapso metodológico. No estamos tratando con un cadáver físico, sino con la muerte de la objetividad científica y la fractura documentada de la psique humana bajo condiciones de laboratorio controladas. O, más bien, descontroladas. Al examinar la evidencia primaria, las horas de grabaciones de audio y video, los cuestionarios psicométricos y las notas de campo, lo primero que salta a la vista de cualquier analista de comportamiento es el concepto de desindividuación. Este es el mecanismo técnico que actuó como el catalizador del horror. Desde una perspectiva neuropsicológica, la desindividuación no es solo un cambio de actitud, es un estado alterado de conciencia. Al reemplazar los nombres por números y la ropa civil por batas idénticas, los investigadores cortaron los anclajes cognitivos que sostienen la identidad personal. El cerebro humano depende constantemente de la retroalimentación social para mantener el sentido del yo. Cuando el entorno deja de reflejar tu identidad individual y solo refleja tu categoría, en este caso, prisionero, la corteza prefrontal, encargada de la regulación moral y la toma de decisiones complejas, comienza a ceder terreno al sistema límbico, la parte más primitiva del cerebro que gestiona el miedo, la agresión y la supervivencia. Forensemente, el uso de las gafas de sol reflectantes por parte de los guardias fue una pieza de evidencia crítica. No fue un simple accesorio de vestuario, fue una barrera tecnológica contra la empatía. Las neuronas espejo en el cerebro humano, que se activan cuando vemos el dolor o la emoción en otro rostro, dependen del contacto visual para funcionar plenamente. Al ocultar la mirada, los guardias interrumpieron este circuito biológico de retroalimentación empática. Se volvieron tecnológicamente inmunes a la humanidad de sus víctimas. Esto permitió lo que en psicología social se conoce como desconexión moral, la capacidad de realizar actos que violan los propios valores éticos sin sentir culpa, reestructurando cognitivamente la crueldad como un deber o una necesidad del sistema. Sin embargo, al profundizar en la metodología del estudio, nos encontramos con una patología experimental grave, el sesgo del experimentador y las características de la demanda. Durante décadas, la narrativa oficial fue que los guardias se volvieron sádicos naturalmente,
Pero la revisión forense de los archivos, especialmente las investigaciones realizadas décadas más tarde, tras la apertura de los archivos de Zimbardo en la institución Hoover, revela una verdad diferente y más manipulada. En las grabaciones de las sesiones de orientación, se escucha al alcaide, David Jaffe, un estudiante de pregrado que ayudaba a Zimbardo, dando instrucciones explícitas a los guardias sobre cómo comportarse. No fue un comportamiento emergente espontáneo, fue un comportamiento inducido. Técnicamente, esto invalida la premisa central del experimento. Los guardias no estaban reaccionando a la situación, estaban siguiendo un guión implícito. Estaban actuando bajo lo que creían que eran las expectativas del investigador principal. El guardia Dave Eshelman, John Wayne, admitió posteriormente que su comportamiento fue una actuación calculada diseñada para darles a los investigadores buenos datos. Desde el punto de vista del análisis de datos, esto contamina toda la muestra. No estamos observando la naturaleza humana en estado puro, sino que estamos observando a sujetos tratando de complacer a una figura de autoridad académica. La variable independiente, el entorno carcelario, estaba irremediablemente mezclada con la presión de los directores del estudio para obtener resultados dramáticos. Analicemos ahora el impacto fisiológico en los prisioneros. Los informes médicos y las observaciones de los psicólogos presentes indican un estado de estrés agudo severo. La deprivación del sueño, causada por los recuentos nocturnos, jugó un papel devastador. La falta de sueño REM, movimiento ocular rápido, tiene efectos inmediatos en la estabilidad emocional y la función cognitiva. Después de 48 horas de sueño fragmentado, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en la sangre de los prisioneros habrían estado en picos tóxicos. El cortisol elevado inhibe el hipocampo, afectando la memoria y la orientación espacial, y sobreestimula la amígdala, aumentando la respuesta al miedo. Esto explica la rapidez de los colapsos emocionales. El prisionero 8612 no solo estaba asustado, estaba sufriendo una desregulación neuroquímica inducida por el entorno. Su cuerpo estaba en modo de lucha o huida constante, pero sin posibilidad física de huir ni capacidad real de luchar. Esta energía atrapada se manifestó en síntomas psicosomáticos, erupciones cutáneas, llanto incontrolable y pensamiento desorganizado. Es lo que en términos clínicos modernos se diagnosticaría como una reacción de estrés agudo, precursora del trastorno de estrés postraumático. Otro aspecto técnico fascinante es la disonancia cognitiva experimentada por los guardias buenos. Los datos muestran que aunque no participaban en los abusos más graves, tampoco los detenían. Psicológicamente, para lidiar con la incomodidad de ver el abuso y no actuar, sus mentes tuvieron que racionalizar la situación. Se convencieron a sí mismos de que era solo un experimento, los prisioneros son alborotadores o no es mi responsabilidad. Esta compartimentación mental es el mismo mecanismo que se observa en análisis forenses de crímenes de guerra y genocidios burocráticos. La difusión de la responsabilidad permite que individuos sanos mantengan su autoimagen de buenas personas mientras son cómplices de atrocidades. Desde una perspectiva de diseño experimental, la falta de un grupo de control es un error fatal. No había un grupo de prisioneros y guardias en una prisión benigna para comparar los resultados. Sin un control, es científicamente imposible afirmar que fue la situación de prisión la causa única del comportamiento. Podría haber sido la personalidad de los voluntarios, el liderazgo de Zimbardo o el clima cultural de 1971. La ausencia de variables aisladas convierte al estudio, en términos estrictamente científicos, en una demostración anecdótica más que en un experimento empírico válido. Además, debemos considerar la validez ecológica del estudio. ¿Hasta qué punto este sótano simulaba una prisión real? Los críticos expertos, incluidos criminólogos y psicólogos penitenciarios, han señalado que las condiciones en Stanford eran, en ciertos aspectos, peores y más arbitrarias que en una prisión federal regulada. En una prisión real hay códigos, hay leyes, hay límites claros sobre lo que un guardia puede y no puede hacer legalmente. En el sótano de Zimbardo, la autoridad era absoluta y caprichosa.
Por lo tanto, el experimento no simuló la vida en prisión, simuló un régimen totalitario sin ley. Los resultados, por ende, no predicen necesariamente el comportamiento en una institución correccional estándar, sino el comportamiento en un campo de concentración desregulado. El análisis de las notas de campo de Zimbardo revela también una pérdida progresiva de la perspectiva científica. Sus anotaciones dejan de ser observaciones descriptivas como el sujeto A hace X para convertirse en narrativas interpretativas cargadas de emoción. Él mismo se convirtió en una variable contaminante. Al actuar como superintendente, eliminó la barrera necesaria entre el observador y lo observado. Su presencia física y su aprobación tácita de las tácticas de los guardias actuaron como un reforzador operante. Los guardias aprendieron rápidamente que la crueldad era recompensada con la aprobación del jefe, mientras que la lenidad era vista como debilidad. Finalmente, la autopsia de este evento nos lleva a cuestionar la conclusión más famosa del estudio, el efecto Lucifer. Zimbardo argumentó que la situación corrompe inevitablemente, pero la evidencia forense moderna sugiere una interpretación más matizada y quizás más inquietante, la teoría de la identidad social. Los participantes no se deslizaron pasivamente hacia sus roles, los abrazaron activamente porque buscaban pertenencia y validación dentro del grupo. La crueldad no fue un accidente, fue un trabajo. Fue una labor realizada para demostrar lealtad al grupo de los guardias y a la misión del experimento. En resumen, el análisis técnico del experimento de la prisión de Stanford nos muestra un fallo sistémico en múltiples niveles: ético, metodológico y analítico. No probó que todos llevamos un monstruo dentro que sale con el uniforme adecuado. Probó que si una figura de autoridad nos da un uniforme, un garrote, y nos dice explícitamente que debemos usarlo para una causa superior, en este caso, la ciencia, la mayoría de nosotros suprimirá su brújula moral para cumplir con el trabajo. La verdadera lección forense no es sobre la maldad inherente de la naturaleza humana, sino sobre nuestra aterradora maleabilidad ante la autoridad y nuestra desesperada necesidad de conformidad social, incluso cuando el precio es la destrucción de otro ser humano. Cuando el polvo se asienta y las luces del sótano del Jordan Hall se apagan definitivamente, lo que queda flotando en el aire viciado no es una respuesta científica irrefutable, sino una pregunta abierta, una herida en nuestra concepción de la humanidad que nunca ha cicatrizado del todo. Han pasado décadas desde aquel agosto de 1971. El pasillo ha vuelto a ser un espacio universitario anodino, transitado por estudiantes que quizá desconocen que, bajo sus pies, se llevó a cabo una de las danzas más macabras de la psicología moderna. Pero el silencio que dejamos atrás no es de paz, es el silencio incómodo de la complicidad. Al cerrar el expediente de los 6 días de infierno, nos vemos obligados a emitir un veredicto, no sobre Zimbardo o sus estudiantes, sino sobre la estructura misma de la sociedad que habitamos y las máscaras que elegimos usar cada mañana. El legado inmediato del experimento de la prisión de Stanford fue, irónicamente, la destrucción de la libertad que pretendía estudiar. Fue el catalizador de un cambio sísmico en la ética de la investigación. Antes de Zimbardo, la psicología era el salvaje oeste, un terreno donde la búsqueda del conocimiento justificaba casi cualquier costo emocional. Después de Zimbardo, se erigieron muros, se crearon los comités de revisión institucional, se redactaron protocolos estrictos como el informe Belmont. La comunidad científica miró al abismo y decidió poner barandillas, reconociendo que hay puertas en la mente humana que, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse sin dejar cicatrices permanentes. Hoy, replicar este estudio sería imposible, ilegal e inmoral, y sin embargo, esa prohibición nos deja con una inquietud persistente. Al prohibir el estudio de la oscuridad, ¿hemos dejado de entenderla? ¿O simplemente hemos decidido ignorarla hasta que estalla en el mundo real? Porque la verdadera validación del experimento no llegó a través de revistas académicas revisadas por pares, sino a través de las noticias de la televisión por cable 33 años después.
En 2004, el mundo se horrorizó ante las imágenes filtradas de la prisión de Abu Ghraib en Irak. Vimos a soldados estadounidenses, hombres y mujeres jóvenes, sonriendo con los pulgares hacia arriba junto a pirámides de cuerpos desnudos. Vimos capuchas, cables, perros y humillación sexual. Cuando Philip Zimbardo vio esas fotos, no sintió sorpresa, sintió un reconocimiento nauseabundo. Lo que vio no fueron manzanas podridas actuando por su cuenta, como insistía el alto mando militar. Vio el mismo escenario, la misma dinámica, el mismo barril tóxico que él había construido en Palo Alto. Los guardias de Abu Ghraib trabajaban turnos de 12 horas, bajo estrés constante, con miedo, sin supervisión clara y con un permiso tácito para ablandar a los detenidos. La historia no solo rimaba, se repetía con una precisión casi fotocopia. Stanford dejó de ser una anécdota académica y se convirtió en una profecía cumplida. Este paralelismo nos lleva a la conclusión filosófica más aterradora: la banalidad del mal. La filósofa Hannah Arendt acuñó el término al observar a Adolf Eichmann, un burócrata nazi que no parecía un monstruo, sino un hombre gris y eficiente. Zimbardo nos dio la prueba empírica de la tesis de Arendt. El mal no requiere demonios, no requiere psicopatía clínica. El mal es, en su forma más pura y peligrosa, administrativo. Es el resultado de sistemas que diluyen la responsabilidad individual hasta que se vuelve invisible. El guardia que humilla al prisionero no lo hace porque disfrute del dolor en sí mismo, sino porque el sistema ha redefinido la moralidad. En ese sótano, la moralidad ya no era tratar al prójimo con dignidad. La moralidad era ser un buen guardia, mantener el orden, proteger el experimento. Cuando la lealtad al sistema supera la lealtad a la humanidad, el infierno no es una posibilidad, es una certeza matemática. Debemos considerar también la fragilidad de nuestra identidad. Nos gusta creer que tenemos un yo sólido, un núcleo inmutable de valores y personalidad que resistiría cualquier tormenta. Nos decimos, yo nunca haría eso, yo sería el héroe, yo sería el que se resiste. Es una fantasía reconfortante, pero lo que estos 6 días demostraron es que el yo es mucho más líquido de lo que admitimos. Es un gas que toma la forma del recipiente que lo contiene. Si cambias el recipiente, si cambias las reglas del juego, la persona cambia. El estudiante pacífico se convierte en el verdugo sádico. El joven asertivo se convierte en la víctima sumisa. La transformación no toma años, toma horas. Esto sugiere que nuestra civilización, nuestra decencia, es una capa de barniz extremadamente delgada, un acuerdo frágil que se mantiene unido solo porque las luces están encendidas y las leyes se aplican. Apaga las luces, retira la supervisión y la bestia joviana emerge de las sombras. Hay una teoría en la psicología social llamada el error fundamental de atribución. Es la tendencia humana a juzgar el comportamiento de los demás basándonos en su carácter interno, mientras excusamos nuestro propio comportamiento basándonos en las circunstancias externas. Si alguien tropieza, es porque es torpe. Si yo tropiezo, es porque el suelo estaba irregular. Al mirar a Dave Eshelman, el John Wayne del experimento, es fácil caer en este error. Es fácil etiquetarlo como un sádico latente que encontró su oportunidad. Pero eso es una trampa intelectual. Eshelman era un chico normal. Su crueldad fue una construcción, una obra de teatro improvisada que se volvió real porque nadie gritó «corten». Al demonizarlo a él, nos absolvemos a nosotros mismos. Nos separamos de la posibilidad de ser él. Y esa es la lección más peligrosa que podríamos ignorar. La verdad incómoda es que todos somos guardias y prisioneros en potencia. Llevamos dentro la capacidad para el heroísmo altruista y para la crueldad indescriptible. La variable que determina qué lado prevalece no es tanto nuestra alma, sino nuestra situación. Es el entorno, son las instituciones a las que servimos, son las órdenes que decidimos obedecer o cuestionar. El experimento nos enseña que la resistencia al mal no es un rasgo de carácter pasivo, es un acto activo y constante de rebelión contra la corriente. Christina Maslach, la mujer que detuvo el horror, no era intrínsecamente mejor que los demás. Simplemente tuvo la claridad de mirar desde fuera, de no dejarse seducir por la narrativa del grupo.
Su no fue el acto más poderoso de todo el estudio. Nos recuerda que aunque el sistema sea poderoso, aunque el barril esté pudrido, siempre existe en el último segundo la opción individual de romper filas. Pero no nos engañemos pensando que el final del experimento fue una victoria. Fue una retirada. Los daños colaterales en la psique de esos hombres perduraron mucho más allá de los cheques de $15 diarios. La confianza en la autoridad, en la sociedad y en ellos mismos quedó fracturada. Aprendieron, de la manera más dura posible, que la seguridad es una ilusión y que la justicia es un concepto que puede ser reescrito por cualquiera que tenga las llaves de la celda. Al final, 6 días de infierno no es una historia sobre una prisión falsa en una universidad de élite. Es un espejo oscuro y distorsionado que Zimbardo sostuvo frente a la cara de la humanidad. Y lo que nos aterra no es lo extraño de la imagen que nos devuelve la mirada, sino lo familiar que resulta. Vemos nuestras propias debilidades reflejadas en los ojos cansados de los prisioneros. Vemos nuestra propia sed de poder en las gafas de espejo de los guardias. Vemos nuestra propia indiferencia en los investigadores que observaban sin intervenir. La pregunta que queda flotando, la que deberíamos llevarlos con nosotros esta noche mientras apagamos las luces y nos quedamos a solas con nuestros pensamientos, no es ¿qué pasó en Stanford? Ya sabemos lo que pasó. La pregunta es, si mañana alguien te diera un uniforme, un garrote y la absolución total de tus actos, si te dijeran que es por el bien mayor, que es necesario, que ellos son el enemigo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que tú también empezaras a gritar órdenes? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que dejaras de ver a un ser humano y empezaras a ver un número? El sótano está cerrado, pero el experimento continúa. Continúa en nuestras oficinas, en nuestras escuelas, en nuestros hospitales y en nuestras estaciones de policía y en nuestros campos de batalla. El mundo es el laboratorio y nosotros seguimos siendo los sujetos de prueba, caminando sobre la delgada línea que separa la civilización de la barbarie, esperando a ver de qué lado caerá la moneda la próxima vez, porque la moneda siempre sigue girando. Y mientras gire, la posibilidad del infierno camina con nosotros, a solo un paso de distancia, esperando el momento adecuado, la excusa adecuada para abrir la puerta y dejarnos entrar.